Hola, buenos días. Seguimos escuchando en la primera lectura la carta a los Hebreos y hemos llegado al capítulo 9, que nos habla de la eficacia del único y definitivo sacrificio de Jesucristo, sacrificio en el cual el Señor derramó su propia sangre que nos ha conseguido la salvación, la liberación, la redención eterna y ha hecho que el Señor sea el sumo sacerdote de los bienes definitivos, es decir, aquel que nos bendice y nos comunica los bienes que nos dan la vida eterna. Son los bienes eternos que nos hacen participar de la vida del mismo Dios. Gracias a esa sangre del Señor, nosotros somos purificados de las obras muertas, de las obras que no tienen vida, de los pecados, y nos introduce en un nuevo modo de vida, que es dar culto en espíritu y en verdad al Dios vivo. De manera que el autor de la carta a los Hebreos nos habla hoy de la acción decisiva de Cristo, del sacrificio que ha salvado al mundo. Nos habla del sacrificio del Señor que ha sido prefigurado y anticipado en las figuras del Antiguo Testamento, pero que en Cristo ha llegado al verdadero cumplimiento. Si os fijáis, al principio de la lectura escuchamos que es un sacrificio que ha hecho entrar a Cristo en el cielo, en el santuario, y llegar hasta la presencia del Padre, a ponerse a la derecha del Padre. Por eso respondemos en el Salmo: Dios asciende entre aclamaciones. Porque el Señor, al ofrecerse, ese sacrificio ha tenido fruto, y Él ha entrado en el cielo. Jesús, como hombre, ha entrado en el cielo glorificado, lleno de gloria. Cristo es Dios y hombre, y como hombre, la humanidad de Cristo tiene que ser transformada. ¿Y cómo entra el hombre en Dios? ¿Cómo se realiza, pues, lo que escuchamos al final de la lectura, el culto a Dios? ¿Cómo es ese culto del hombre a Dios? Pues el corazón del culto del hombre a Dios es que el hombre se ofrece. Esto es, el corazón del sacrificio. Sacrificio, sacri, sagrado, facere, hacer. Es hacer sagrado, hacer santo, es decir, divinizar, hacer que algo sea santificado, sea transformado por Dios. Bueno, pues el corazón del sacrificio es la ofrenda. ¿Y por qué? Porque al ofrecernos a Dios, permitimos que Dios realice lo que está deseando hacer, que es actuar, transformarnos, bendecirnos, llenarnos de Él. Esto es el corazón del sacrificio, es ofrecernos a Dios para que Él nos santifique. Y Cristo nos ha salvado así, y para salvarnos primero ha tenido que abrazarnos, hacerse uno con nosotros. De manera que cuando Cristo se ofrece con la humanidad pecadora, sufriente y mortal que Él abraza. De aquí que ese abrazo a la humanidad le ha llevado a subirse a la cruz, donde vemos al Señor destrozado, lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Y en esa cruz el Señor muere, porque en la cruz el Señor ha abrazado a todos los hombres en nuestra condición pecadora, sufriente y mortal. Y dice el autor de la carta a los Hebreos: se ofreció a sí mismo en virtud del Espíritu Eterno, consiguiendo la redención eterna. Por lo tanto, Cristo hace esto lleno del Espíritu Santo y se ofreció al Padre por todos nosotros. El Padre acogió esta ofrenda y lo resucitó de entre los muertos. Jesucristo se ofreció movido e impulsado por el Espíritu Santo, de manera que ese mismo Espíritu es el que nos tiene que enseñar a nosotros a ofrecernos con Jesucristo en la misa. Ciertamente este tema del sacrificio no es fácil, porque podemos tener la tentación de darle demasiadas vueltas y, como no lo entendemos muy bien, detenernos y no llegar a hacer lo que es evidente, lo que la palabra de Dios nos pide. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos pide? Pues mira, que nos ofrezcamos con Cristo y como Cristo. Y es ofreciéndose cuando uno entiende mejor lo que parece que no entendía, porque es desde dentro de la ofrenda cuando uno entiende su sentido. Y esto es lo que ha salvado al mundo, porque Cristo no ha salvado al mundo solo haciéndose hombre, ni ha salvado al mundo haciendo milagros, ni ha salvado al mundo enseñando. Todo eso es salvador, ciertamente, pero el mundo no ha sido redimido por hablar o por elegir discípulos. El mundo ha sido salvado porque Cristo se ofreció en la cruz y resucitó. Y resucitando, ascendió a los cielos y ofreció una ofrenda sacerdotal al Padre, que nos ha ganado el don del Espíritu Santo a todos. Y eso que es el corazón de la vida del Señor, el corazón de la salvación, ciertamente el Señor lo ha perpetuado, ¿dónde?
en la Eucaristía. Lo más importante de Cristo es lo que Cristo nos ha dejado en la Eucaristía, porque en la Eucaristía es verdad que escuchamos su palabra, pero lo más importante, además de eso de la Eucaristía, es que escuchando la palabra de Dios se realiza lo que el Señor dice. El gran problema que tenemos, a mi manera de ver, ¿no?, en nuestra vivencia en la Iglesia, es que a veces vivimos la Eucaristía sin la debida actitud interior adecuada. Vemos que ahí sucede algo grandioso que no entiendo muy bien, pero luego yo comulgo que me encanta. La misa se nos ha dado para que descubramos que Cristo se ofrece aquí y ahora, invitándonos a ofrecernos con Él y como Él. Si venimos a misa y no nos ofrecemos, no hemos hecho algo decisivo de lo que depende el fruto de la misa, porque podemos comulgar tropecientas veces, pero no por mucho comulgar las comuniones tienen mucho fruto, porque el fruto de la misa depende de lo que nosotros vivamos en ella. Quien no escucha y dice sí a la palabra, condiciona el fruto de todo lo que viene después. Quien escucha la palabra y dice sí, entonces ya se abre a lo que viene después. Y lo que viene después no es comulgar, es ofrecerse. Quien dice sí y se ofrece, puede luego recibir al Señor y el fruto de la comunión. La carta a los Hebreos es un texto decisivo para entender a Cristo, pero ciertamente de que entendamos lo que nos dice la carta a los Hebreos depende que entendamos y vivamos la misa, porque al Señor le importa que la entendamos bien y que la vivamos cada vez mejor. Escuchar y decir sí a su voluntad, ofrecerse, ofrecerlo todo y abrir de par en par nuestro corazón para recibir al que se sacrifica y para que lo podamos comulgar. Esto es lo que tenemos que ir viviendo día a día en la misa, porque esto es el corazón y el centro del cristianismo, la Pascua de Cristo, Cristo ofrecido y resucitado. Señor, te pedimos que en este día nos concedas la gracia de entrar cada vez más en el santo sacrificio del altar, que nos sumerjas cada vez más, Señor, en el misterio maravilloso de la misa, el sacramento de tu amor, para que adorando lo que acontece, podamos irradiarlo y vivirlo. Feliz día para todos. Amén.